Hola, mi nombre es Lucas Chemes. Yo les voy a hablar acerca de la patología traumática del tobillo, que incluyen lesiones ligamentarias o esguinces y las fracturas. Para comprender los mecanismos lesionales y las estructuras que están involucradas, debemos hacer un breve repaso de la anatomía y la biomecánica. La articulación. En este esquema podemos observar a las estructuras osteoligamentarias que forman parte de la articulación del tobillo. En la parte superior vemos cómo está dispuesto y conformado el ligamento tibio peroneo inferior, con dos haces, uno anterior y otro posterior. Entre medio tenemos el ligamento interóseo o membrana interósea. En el esquema inferior vemos la disposición de los ligamentos laterales del tobillo. El complejo ligamentario externo está formado por tres fascículos, que son el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Y el ligamento lateral interno o deltoideo con dos haces, uno superficial y otro profundo. En esta muestra cadavérica, tanto de frente como de perfil, vemos cómo están dispuestos los ligamentos. En la visión anterior, que es la imagen de la izquierda, con el número 4 vemos el ligamento tibio peroneo anterior. Con el número 5 es el ligamento peroneo astragalino anterior y el número 6 es el ligamento peroneo calcáneo. Del lado medial, con el número 7 es el ligamento deltoideo, el haz superficial. En la vista externa vemos cómo está dispuesto el ligamento peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. También se observa el ligamento tibio peroneo anterior. En este esquema vemos al ligamento lateral interno con su haz superficial en la imagen de la izquierda y su haz profundo en la imagen de la derecha. Esta estructura ligamentaria es muy resistente, por lo tanto las lesiones aisladas del ligamento deltoideo son poco frecuentes de ver, generalmente cuando está lesionado se asocia a una fractura. En esta imagen cadavérica de una visión posterior de un tobillo, vemos con el número 1 al malleolo externo, del cual sale con el número 6 el ligamento peroneo astragalino posterior, que se inserta en el tubérculo póstero externo del astrágalo. Con el número 8 tenemos el ligamento peroneo calcáneo y del lado medial al ligamento deltoideo, el haz profundo, que se inserta en el tubérculo póstero interno del astrágalo. Con el número 4 podemos observar al ligamento tibio peroneo posterior. Para realizar el examen físico de un paciente con patología en el tobillo y en el pie, lo podemos hacer en decúbito dorsal o sentado al borde de la camilla. Con el paciente en decúbito dorsal, los miembros inferiores adoptan una actitud normal, con rotación externa y con una flexión plantar de 10 a 15 grados. Cuando el paciente está de pie, el ángulo que forma la pierna con el pie es un ángulo recto. Con respecto a la inspección y la palpación, las estructuras más relevantes o fáciles de ubicar son los malleolos, el externo y el interno. El malleolo externo es más voluminoso, más saliente, más posterior y desciende 1 centímetro más que el malleolo medial. Este es un esquema que nos muestra al tobillo y al pie de frente, en donde podemos distinguir distintos reparos anatómicos de relevancia clínica. Del lado externo, el malleolo externo, como vimos anteriormente, es más voluminoso, más posterior y desciende 1 centímetro más que el lado medial. Entre este y el retináculo extensor encontramos la fosita premalleolar externa. En el fondo se palpa el ligamento peroneo astragalino anterior, que es el ligamento que más frecuentemente se lesiona en los esguinces de tobillo. Más hacia distal tenemos el músculo pedio y luego se puede palpar la base del quinto metatarsiano, en donde se inserta el tendón del peroneo lateral corto. Del lado medial, las estructuras óseas que podemos palpar son el malleolo medial, más a distal el tubérculo del escafoide, donde se presta inserción al tendón del tibial posterior, y entre el extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos podemos palpar el pulso pedio. O sea, podemos palpar la arteria pedia, que es una rama de la tibial anterior, que se dirige hacia el primer espacio interóseo. Cuando llega a este, lo atraviesa de manera vertical para hacerse plantar. En este esquema de una visión medial del tobillo, lo que importa son las estructuras retromalleolares internas, que tenemos al tendón del flexor largo del hallux,
al flexor común de los dedos y al tendón del tibial posterior, y entre estos y el tendón de Aquiles podemos palpar el pulso del tibial posterior. La cara externa y borde externo del tobillo, reconocemos al malleolo externo con las características que mencionamos anteriormente. Retromalleolar externo, pasan los tendones del peroneo lateral corto y largo. Recuerden, el peroneo lateral corto se inserta en la base del quinto metatarsiano. En este esquema podemos observar al pie y al tobillo desde atrás, en donde observamos al tendón de Aquiles, que se tiene que continuar en una línea recta con el talón. Por fuera de este y retromalleolar externo podemos ver a los tendones de los peroneos lateral corto y largo. Para hacer el examen de la movilidad del tobillo hay que tener en cuenta que esta movilidad depende de otras articulaciones. La articulación tibio-peroneo-astragalina se produce preferentemente en los movimientos de flexo-extensión, siendo la flexión plantar normal de 40 y dorsal de 20 a 30 grados. En la articulación astragalotarsiana se producen los movimientos de aducción-abducción y en la mediotarsiana de supinación y pronación. Otras maniobras que podemos realizar son el peloteo astragalino, que es como se muestra en la figura, en donde podemos palpar al astrágalo moverse dentro de la mortaja, que habla de cierta inestabilidad, y otra es la movilidad subastragalina, que puede estar rígida o presentar dolor en los procesos de artrosis subastragalina. En este esquema podemos ver cómo es un pie cuando está supinado y un pie cuando está pronado. Con respecto al estudio por imágenes, el tobillo se puede estudiar con 3 incidencias radiográficas que son el frente, el perfil y el frente con rotación interna o incidencia de la mortaja. Este es un esquema de correlación con una imagen radiográfica de frente en donde debemos identificar al malleolo tibial, al malleolo lateral, el astrágalo y la interlínea articular. En este esquema, en correlación con una radiografía de perfil del tobillo, identificamos las mismas estructuras. Acá podemos observar una incidencia de frente con rotación interna o incidencia de la mortaja. Esta incidencia es importante para ver la uniformidad de la mortaja tibio-astragalina. Los esguinces de tobillo son lesiones ligamentarias agudas y se producen por mecanismos de inversión o eversión, siendo el más frecuente el mecanismo de inversión y del complejo cápsulo-ligamentario externo. En las lesiones ligamentarias agudas se puede lesionar el complejo cápsulo-ligamentario externo, que es lo más frecuente, el complejo ligamentario interno o la sindesmosis. Recordar la conformación del complejo ligamentario externo con sus 3 fascículos, el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. El esguince más frecuente es el esguince del complejo cápsulo ligamentario externo, que se produce por un mecanismo de inversión, en donde el ligamento que más frecuentemente está lesionado es el ligamento peroneo astragalino anterior. En el examen físico de un paciente que presenta un esguince de tobillo va a presentar dolor, edema o tumefacción, equimosis o hematoma dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde el trauma hasta la consulta y limitación funcional. En el examen físico es importante palpar y percutir las estructuras óseas que pueden estar lesionadas como diagnóstico diferencial para el esguince de tobillo. Estas son el malleolo lateral, el malleolo medial, la base del quinto metatarsiano y el escafoides tarsiano. Ante un paciente con un esguince de tobillo debemos tener presente los distintos diagnósticos diferenciales que son las fracturas ya sea del malleolo externo, del malleolo interno, la fractura de la base del quinto metatarsiano, alguna lesión osteocondral del astrágalo o alguna fractura por compresión a nivel del calcáneo. Las avulsiones, que son lesiones por arrancamiento del ligamento, que puede ser del lado externo del malleolo externo, del lado medial o del malleolo medial, y las avulsiones
a través del ligamento tibio-peroneo, que puede ser a nivel de la tibia o del peroné. Con respecto a las lesiones de partes blandas, hay que hacer un diagnóstico diferencial con una rotura de la sindesmosis, una lesión del tendón de Aquiles o una rotura de luxación de los peroneos. Estudiamos el tobillo con las incidencias radiográficas de frente, de perfil y el frente con rotación interna. Así podemos descartar las lesiones óseas. Una vez realizadas las radiografías simples y descartadas las lesiones óseas, se hacen radiografías con estrés, que son bostezo y cajón. Si bien la ecografía y la resonancia son estudios para ver lesiones de partes blandas, con la clínica y las radiografías es suficiente para llegar al diagnóstico. Los esguinces se clasifican de manera clínica según la magnitud de los síntomas, pero podemos clasificar de una manera anatómica como esguince grado 1, grado 2 o grado 3 según tenga comprometido 1, 2 o 3 ligamentos. Los ligamentos pueden estar estirados, rotos de manera parcial o completamente rotos. Cuando hablamos de las radiografías con estrés comparativas, se hacen de los dos tobillos, del lesionado y del sano, y se hacen las mediciones en el bostezo. Así podemos decir que los grados 0 son esguinces que no tienen diferencia entre ambos tobillos y lo podemos clasificar como leve. Los grado 1, en donde el bostezo comparativo llega hasta 10 grados y podemos decir que es un esguince moderado. El grado 2 o bostezo comparativo de hasta 20 grados es un esguince grave y bostezo comparativo mayor a 20 o grado 3, esguince severo. Unificando un poco los conceptos de las clasificaciones, con este esquema les muestro un esguince moderado en el cual se hace un bostezo comparativo. En uno tiene 10 grados y en el otro tiene 0 grados, o sea, tiene una diferencia de 10 grados, por lo tanto es un esguince grado 1, en donde podemos decir que tiene una lesión del ligamento peroneo astragalino anterior. Y en este último ejemplo, un bostezo comparativo con una diferencia de 25 grados, por lo tanto es un esguince severo o grado 3, en donde están lesionadas las tres estructuras. Como concepto general de tratamiento podemos decir que todas las lesiones cápsulo-ligamentarias externas del tobillo se tratan de manera ortopédica. El tratamiento es con una medicación analgésica para el dolor, hielo local para la inflamación y la inmovilización va a depender de la magnitud de la lesión. En resumen, la causa más frecuente de esguince de tobillo es un producto de un mecanismo de inversión en el cual se lesiona el complejo cápsulo-ligamentario externo. El ligamento que siempre está lesionado es el ligamento peroneo astragalino anterior. La magnitud de los síntomas va a estar directamente relacionado con la cantidad de ligamentos lesionados. Lo podemos objetivar con una radiografía con estrés y así poder instaurar un tratamiento adecuado según el tipo de esguince que tenga. Y luego del periodo de inmovilización el paciente necesita una rehabilitación neuromuscular. Siguiendo con la patología traumática del tobillo, vamos a hablar de las fracturas. Las fracturas del tobillo son fracturas articulares, por lo cual generalmente son de resolución quirúrgica. Con respecto a las fracturas del tobillo hay que decir que son fracturas articulares. Como toda fractura articular, lo habitual es que se requiera una resolución quirúrgica para restaurar la anatomía. Es una articulación de carga, tiene una posición subcutánea y generalmente se producen lesiones ligamentarias. Al examen físico, un paciente que concurre por una fractura de tobillo presenta dolor. Ese dolor es mucho más intenso que en un esguince de tobillo. La percusión ósea es dolorosa. Presenta edema o tumefacción importante, un hematoma, como se ve en la imagen, e impotencia funcional. La impotencia funcional es la imposibilidad de usar ese miembro. Puede concurrir con deformidad importante cuando la fractura está desplazada o presenta una luxación. Para hacer el diagnóstico de una fractura del tobillo más allá de la clínica, necesitamos los estudios por imágenes. Las radiografías que se necesitan son las radiografías simples de frente de perfil y un frente con rotación interna. Si nos quedan dudas acerca de si existe una lesión del ligamento deltoideo, podemos hacer una radiografía con estrés gravitacional.
Y para la planificación de la cirugía podemos solicitar una tomografía. En esta imagen observamos radiografías con fracturas de tobillo. Arriba a la izquierda, con la letra A, vemos una fractura unimalleolar externa, con la letra B una fractura unimalleolar del malleolo medial. Abajo a la izquierda, una fractura del malleolo externo con una lesión del ligamento deltoideo. Pueden observar como el espacio claromedial, que es el espacio que hay entre el astrágalo y el malleolo medial, está muy aumentado. A la derecha vemos fracturas luxaciones. En esta imagen vemos dos tipos de fracturas. En la imagen de la izquierda una fractura bimalleolar, o sea, una fractura del malleolo externo y del malleolo interno con poco desplazamiento. Y en las imágenes de la derecha una fractura de luxación. Una vez solicitadas las radiografías podemos clasificarlas. Hay una clasificación que es pura y exclusivamente anatómica, haciendo referencia a la cantidad de malleolos afectados, y la podemos clasificar en unimalleolar, pudiéndose afectar el malleolo externo o el malleolo interno, bimalleolar o trimalleolar. Otro tipo de clasificación es la clasificación de Weber, que es una clasificación que hace referencia a la localización del trazo de fractura en el peroné, y las clasifica en A, B y C. Las tipo A son fracturas infrasindesmal, o sea, el trazo de fractura del peroné está por debajo de la sindesmosis. El B es la transindesmal, o sea, el trazo de fractura del peroné está a través de la sindesmosis. Y suprasindesmal es cuando está por encima de la sindesmosis. Y pueden ser estas, a su vez, bajas o altas. Otro tipo de clasificación es la clasificación por el mecanismo lesional, que es la clasificación de Laugen y Hansen. Hace referencia a la posición del pie en el momento de producirse la fuerza deformante. El mecanismo más frecuente de producción de fracturas es la supinación, rotación externa. Siguiendo el concepto de Laugen y Hansen, el pie puede estar pronado y la fuerza deformante puede ser en rotación externa o abducción. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de las fracturas de tobillo puede ser ortopédico o quirúrgico. El tratamiento ortopédico va a estar dirigido a las fracturas unimalleolares sin desplazamiento, como se puede ver en la imagen, o cuando el paciente tenga alguna contraindicación en la cual no pueda realizarse la cirugía. Para entender el concepto del tratamiento, podemos imaginarnos al tobillo como un anillo, en el cual, si tiene una lesión sola, es estable, pero cuando hay una lesión en dos partes, puede ser en dos huesos o en un hueso y un ligamento, esta estructura es inestable, por lo tanto requiere de resolución quirúrgica. El tratamiento quirúrgico puede ser con una absorbe-tensión, cuando está lesionado el ligamento, hacer una plástica ligamentaria, cuando está asociado a alguna fractura, y la osteosíntesis. La osteosíntesis son tornillos o placa con tornillos. En este esquema podemos observar las opciones de tratamiento para el malleolo medial en la imagen de arriba, que son osteosíntesis con tornillos, o en la última imagen, en la que figura con la letra C, que es una absorbe-tensión. Y en el peroné, en las imágenes que están en la parte inferior, una osteosíntesis con placa y tornillos. También en la última imagen se puede hacer una absorbe-tensión cuando el fragmento es pequeño. Esta técnica es más frecuente en la rótula y en el olecranon. Como concepto entonces general, la osteosíntesis es el tratamiento de elección en las fracturas de tobillo.